Pues el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver justamente con que es más que palabras y es más que una canción. ¿Vale? ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Bueno, las subseries, porque así como que se fue dando los unos a los otros. La vida en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces estamos viendo cosas relevantes que tienen que ver con nuestro actuar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y no tienes la presentación? ¿Se puede? Una de las cosas que le estaba compartiendo la semana pasada, la primeritita, la semana pasada en el devocional, fue que estamos estudiando y aprendiendo cosas distintas. Y una de las cosas que aprendimos, ahora sí me traje mi acordeón, es que existen dos tipos de iglesia. Un tipo de iglesia que es la iglesia bíblica y otro tipo de iglesia que es la iglesia relevante. ¿Qué significa eso? Que la iglesia bíblica actúa y conforme a las normas de Dios que establecen la iglesia. Y la iglesia relevante es una iglesia que causa impacto en las personas que ahí se congregan. El problema está que no todas las iglesias bíblicas son relevantes y que no todas las iglesias relevantes son bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como una iglesia sana? Pues buscar y enfocarnos que todos los miembros hagamos cosas que son bíblicamente relevantes. ¿Se entiende la diferencia entre unas y otras? Muy bien, vámonos a la siguiente. Ahora sí tengo muchas diapositivas. Dentro de las cosas que he estado buscando y estudiando, he llegado a la conclusión que una iglesia bíblicamente relevante, en una iglesia que se autodenomina así, todos y cada uno de los miembros de esa congregación enfocan sus esfuerzos en alcanzar un objetivo general, prioritario, el servir. Entonces, toda iglesia que sea bíblica y toda iglesia que sea relevante, todos y cada uno de sus miembros están enfocados en el servicio. ¿Se entiende esa parte? Ahora, ya saben que me gustan las estadísticas. Vamos a la siguiente. Entonces me puse a estudiar, a ver más o menos cuántas veces la Biblia mencionaba cosas relacionadas con el servicio. Y descubrí que nada más alrededor de 1300, 1360, entre cuestiones si buscamos la palabra servicio, servir, servidor, ministro, ministerio, más o menos todas esas cosas que van relacionadas con el servicio son alrededor de 1300 y se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Eso qué nos indica? Pues que realmente es una cuestión relevante incluso para el Señor, tan relevante que lo repite tantas veces en su palabra. Vámonos a la siguiente. La Biblia destaca dos áreas principales de servicio. ¿Sí se oye bien? Me oigo como medio viciado, ¿no? Okay. La primera es el servicio a Dios. ¿Cómo debe ejecutarse ese servicio? Con devoción. Y la segunda es el servicio al prójimo. ¿Cómo debe ejecutarse ese servicio? Con amor y humildad. ¿Y pues dónde dice? Ahí, Romanos 12:11 dice, hablando del servicio a Dios, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Qué significa la palabra diligentes? Implica dos cosas, intencionalidad y prontitud. Entonces, nunca dejen de ser diligentes. ¿Qué significa? Que nunca dejemos de ser intencionales y nunca dejemos de ser rápidos para el servicio. Hablando del servicio a Dios. Y el servicio al prójimo, Gálatas 5:13. Más bien sírvanse unos a otros con amor. ¿Qué implica con amor? Hacia los demás, no hacia nosotros. ¿Okay? Y se necesita también humildad. Vámonos a la siguiente. Ahora, aquí lo interesante es cómo estos dos conceptos se relacionan, el servicio a Dios y el servicio a los demás. La manera como servimos a Dios aquí en la tierra como iglesia es sirviendo al prójimo. Entonces, como Dios actúa en este plano terrenal, es por medio de su iglesia, cuando su iglesia sirve al prójimo. ¿Se entiende esa parte? No es precisamente que Dios baje una varita mágica y empiece a hacer obras, ¿no? Sino que por medio de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, se va sirviendo tanto a los de adentro como a los de afuera. Vámonos a la siguiente.
¿Se acuerdan del libro de los 5 lenguajes del amor? Ese libro hablaba de uno de los lenguajes, es actos de servicio. Bueno, pues más o menos lo que lo estudiaron tienen idea de qué estamos hablando. Entonces, con eso en mente, escogimos el título Sirviendo los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. La palabra que tanto dice, bueno, tenemos que escucharnos los unos a los otros, aconsejarnos, afirmarnos, escucharnos, hospedarnos. En general, todas esas cuestiones que la Biblia nos marca son actos de servicio hacia los demás. Vamos a la siguiente. Lo que me gustaría hacer entonces es empezar a definir para nosotros como reino, como reino de Dios aquí en la tierra, como pueblo de Dios, qué es el servicio. Y una definición que me gustó ahí, la plasmé en esta diapositiva, dice, ¿qué es servir? Dedicarse a la ayuda y beneficio de los demás. No dice a la ayuda y beneficio propio, a la ayuda y beneficio ¿de quién? De los demás, de los terceros. Y los demás podemos estar dentro de la congregación o fuera de la congregación. Acuérdense que es para arriba, adentro y afuera. Más específico es tomar acciones concretas para el bienestar del prójimo y la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esa es una definición para nosotros como iglesia. Vámonos a la siguiente. Ahora, aquí viene algo interesante, una anécdota. Hace como 2 semanas más o menos, le pregunté a alguien que nos está acompañando muy de cerca aquí presente, que por qué había aceptado acompañarnos en esta aventura de sendas si esto implica responsabilidad, tiempo y sacrificio personal y familiar, ¿no? Y algo que me encantó fue que su respuesta, porque la congregación lo necesita. ¿En qué estaba pensando? En el otro. Enfoque en el otro. Y perdónenme por ser políticamente incorrecto por lo que voy a preguntar, pero ¿ustedes qué piensan o qué creen que era más cómodo para mí y mi familia? Buscarnos una congregación en donde ya estuviera todo listo, que llegáramos nada más, escucháramos alabanzas, levantáramos las manos, oyéramos un mensaje, diéramos un dinerito y nos fuéramos. O lo que hicimos, arremangarnos la camiseta, aceptar la responsabilidad, confiar en Dios y pues tratar torpemente de hacer algo para los demás, ¿no? Tengo que confesar que esa decisión no fue fácil. Lo que implicó fue tiempo para orar, tiempo para pedir consejo, tiempo para pedir acompañamiento, ¿no? Confiar en Dios, tomarnos un tiempo para definir qué es lo que queríamos hacer, pues el tiempo para comunicar. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Enfoque en el otro. Enfoque en el otro. Lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es enfocarnos en los demás, no enfocarnos en nosotros mismos. Las condiciones no van a ser perfectas en ningún lugar, en ninguno. Pero si nos enfocamos no en nosotros, sino en los otros, los resultados van a ser muy distintos. Vámonos a la siguiente. Ok. ¿Qué es lo que siempre decimos? Queremos vidas transformadas, ¿correcto? ¿Por dónde empieza una vida transformada? No vean eso porque no es la respuesta. ¿Por dónde empieza? Ok, por uno mismo, ¿por qué parte? Romanos 12:2, nuestra mente, ¿no? Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que ese cambio de manera de pensar nos lleve a un cambio en la manera de actuar. Y ese cambio en la manera de actuar, ahora sí, es un cambio de actitud. Entonces, ¿de dónde debemos de ir? De dejar de buscar, voy a ir a este lugar para ver qué voy a recibir, a decir, voy a ir a este lugar para ver qué voy a aportar, qué voy a dar, ¿no? Porque el reino no se trata de nosotros, lo repito una y mil veces, se trata de los demás. Entonces, si venimos para recibir, ¿qué nos falta? Madurar. Si venimos para aportar, ya estamos del otro lado. ¿Amén? Y esa actitud no nada más es en medio de estas 4 paredes. Esa misma actitud hay que pasarla a la casa, a la oficina, a donde estemos, a la colonia, donde estemos, porque eso es lo que va a hacer la diferencia
en el mundo. ¿Y qué es lo que la iglesia trata de impactar? El mundo. ¿Okay? Si la dejamos aquí, es como si se quedara dentro de nosotros. Así nos sirve. Tiene que ser para todos. Amén. Vámonos a la siguiente. Ahí les va 2 secretos. Un secreto que tiene que ver con problemas, que a nadie nos gusta, y otro secreto que tiene que ver con bendiciones, que a todos nos gusta. El primero, los problemas dentro de las congregaciones surgen cuando creemos que la iglesia existe para nosotros. La iglesia no existe para nosotros porque nosotros somos la iglesia. ¿Para quién existimos? Para Dios y para los demás. ¿Okay? Y la segunda, las bendiciones llegan cuando alineamos lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos a la misión de la iglesia, y es cuando servimos. Ahora aquí no quiero que se malentiendan ni que vayan a pensar que quiero que se haga lo que uno quiere. La misión no la pone Francisco, no la pone Javier Francisco, ni la pone el otro Francisco. ¿Quién la pone? Cristo, porque es su iglesia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es la adoptamos y la llevamos a la práctica en la operación. Pero la misión la pone Cristo. Lo que es la visión es lo que cada congregación tiene en particular. Yo les comentaba, tuvimos una reunión ayer, nos invitaron a Javier y a mí de alguien que ya no está en esta congregación, pero fue curioso porque nos invitaron a celebrar, está en otras congregaciones, pero los invitados éramos los de esta congregación. Fuimos de impacto, ¿no? A mí me gustó eso, me llamó mucho la atención, fuimos de impacto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando uno lo que hace es pensar en uno, las cosas no funcionan. Cuando lo que uno hace es pensar en los demás, hasta lo que no están pensando en nosotros. Y eso lo queremos. No importa, San Javier decía, no importa dónde nos congreguemos, somos iglesia, somos el cuerpo de Dios. No es el equipo Senda y el equipo quien quieran, ¿no? Es el cuerpo de Dios. ¿Ok? Bueno, vámonos a la siguiente. Ok. A ver, ¿un antes? ¿El antes? Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, lo que es la misión, ya me acordé porque estaba diciendo todo esto, porque comentaba en la reunión que nuestra misión está muy bien, pero nuestra misión es general. Tenemos que encontrar nuestra personalidad como Senda, porque cada una de las congregaciones locales es buena para hacer algo, tiene un don. Así como cada uno de nosotros tiene un don individual, los dones de todos nosotros nos dan una personalidad especial como congregación diferente a otras congregaciones. Ayer en la plática nos decían, no, es que a veces, nos decía la otra persona, a veces llegan a nuestra congregación y se espantan porque aquí es mucho tal cosa y tal cosa y tal cosa. Bueno, eso los hace especiales y hay gente que eso es de impacto y que eso es de bendición para sus vidas. Aquí tenemos que encontrar, además de la visión general de extender el reino, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vemos haciéndolo. Ahorita estamos en una etapa en Senda que estamos en, digámoslo así, planeación, desarrollo y capacitación, ¿no? Tenemos que encontrar ese puntito personal que nos distingue. Y otra vez, no que distingue a Javier, a Francisco y a Francisco, que nos distingue a todos en este momento del día de hoy. Porque la misión nunca cambia. La visión es la que cambia con el tiempo. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Ok, vámonos ahora hacia la que sigue. Gracias, Mafer. La siguiente, eso ya lo comenté. Ok, ¿quién es nuestro modelo a servir? ¿Quién es el modelo de la iglesia? Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice Juan 13, 4 y 5. Dice así: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso en ella agua, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. ¿Qué es lo que estaban haciendo todos? Si vamos al versículo 2, dicen que estaban cenando.
hay un intermedio por ahí de unas palabras y luego dice, se levantó de la cena. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Cenando. ¿Se imaginan que de repente a media cena se para el líder y a ver, permítanme, vamos a hacer otra cosa? ¿Qué es más importante que comer? Pues nada, porque si no comemos, no sobrevivimos, ¿no? Entonces, en medio de lo aparentemente más importante, que era compartir el pan, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se paró de ahí, interrumpió esa acción. Lo siguiente es muy simbólico. Se quitó su manto. ¿Qué es el manto? ¿Qué simboliza el manto? El manto es como una túnica. ¿Qué simboliza? Autoridad, poder. Entonces, lo primero que hizo fue, estamos haciendo algo que aparentemente es importante. Lo segundo que hizo fue levantarse, quitarse el manto, en otras palabras, ponerse en posición de humildad. Y luego, ¿qué hizo? Se tomó una toalla y se la ciñó. En otras palabras, se remangó y se dispuso a trabajar. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dejar el plato caliente para ponerse a trabajar? ¿No? Y luego, ¿qué hizo? Bueno, las actividades que tenía que hacer, ¿no? Se agachó, les quitó las sandalias, se puso ahí a limpiar, ¿no? Vámonos a la siguiente parte. Esta está más larga, Juan 13, 12, 17. La voy a leer acá porque ahí no alcanzó a leer. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, fíjense, ¿sabéis lo que les he hecho? Imagínense la cara de sorpresa de los que estaban ahí. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a analizar tantito. Acabó esa escena, acabó la sorpresa, se puso a lavar los pies, terminó. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo otra vez? Se regresó y agarró su manto y va otra vez. ¿Qué se le quitó? Regresó a como estaba, regresó a su posición de autoridad. No le quitó absolutamente nada el servir. A veces nosotros pensamos que si servimos, nos humillamos y vemos la humillación como algo malo, ¿no? En el reino es distinto. El que quiere enseñorearse, hágase el menor. El que quiera ser el mayor, hágase el menor sirviendo. ¿De acuerdo? Y luego la sorpresa que lo que decíamos hace ratito, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Por qué habrá preguntado eso? Para ver si estaban conscientes. En ese momento le está hablando a los discípulos. En este momento, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Esto era para ellos y esto es para nosotros. A tiempo actual. Si yo que soy el Señor, si yo que soy el Maestro, esto hice, ¿qué le estaba dando? Una lección de humildad. En la oficina tenemos una persona que contratamos, un guardia de seguridad, que lo contratamos para que nos ayude no tanto con la seguridad, sino con cuestiones de acomodar carros, de atender a la gente, ¿no? Y llega una persona y le da una instrucción y esta persona le dice, ¿me ayudas por favor a hacer esto? Y le dice que no. Así le dijo que no. Y entonces agarra y se va conmigo y me dice, ¿cómo ves que fulanito me está pidiendo que yo vaya y que haga esto y aquello? Y le digo, ¿y por qué no lo hiciste? Porque eso no me toca. Le digo, si yo, que soy el gerente, lo hago, ¿quién eres tú para no hacerlo? Vamos a hacerlo tú y yo. Fue exactamente lo que hizo el maestro. Si yo, que soy el maestro y el Señor, lo estoy haciendo, ¿quiénes son ustedes para no hacerlos? ¿Qué estaba haciendo? Servir. ¿En qué estaba sirviendo? Limpiando a los discípulos. ¿Okay? Esto tiene ciertas simbologías, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, al final lo que nos dice es, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué significa? Que nosotros también tenemos que servirnos los unos a los otros.
¿Servirnos en qué? Porque está bien bonita la teoría, todo el mundo no la sabemos, pero ¿en qué nos servimos? En lo que a cada uno nos haga falta. No es lo mismo lo que le hace falta a Javier que lo que me hace falta a mí. No es lo mismo lo que le hace falta a Paco que lo que le hace falta a Janet. Entonces tenemos como iglesia que identificar cuáles son nuestras áreas de necesidad para que ahí podamos servirnos los unos a los otros. En algunos casos será acompañamiento, en otros casos será conocimiento, en otros casos será oración, en otros casos será provisión, ¿no? No sabemos. Entonces tenemos que empezar a ver esas necesidades como iglesia. Vámonos a la siguiente. La promesa al final me encantó porque decía, bienaventurados si así lo hacéis. Esa es una promesa. ¿Cómo somos más bendecidos? ¿Dando o recibiendo? ¿Por qué si nos están quitando? Cuando damos algo es algo que ya era nuestro y nos lo tenemos que quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Tan tan. ¿Lo creen? ¿Lo han experimentado? Bueno, ahí les va un ejemplo. Soy ejemplo viviente y testimonio de eso. ¿Quién sabe aquí hace cuánto se murió mi papá? ¿Hace cuánto se murió? 15 años. Traíamos un problema legal con mi papá. Hace 6 meses tomamos la congregación. ¿Cuándo creen que se arregló? En este periodo de 6 meses. Qué casualidad, ¿verdad? Nos tuvimos que esperar 15 años para cuando yo sirviera de esta forma, se viniera a arreglar ahorita. ¿Cuántos años tenía con mi camionetita verde? 10 años. No toco los diezmos, para que no vayan a empezar a pensar mal. ¿Cuánto tiempo me tocó poder cambiar el carro? 10 años. ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué no a los 3 años? Yo antes cambiaba carro cada 2 años. ¿Por qué ahorita? ¿No? Cuando nos enfocamos en los otros, somos de bendición. Y entonces la bendición se nos regresa. A veces ni siquiera se nos regresa en el mismo canal. Yo puedo bendecir a Paco, pero Paco nunca va a bendecir. La bendición me va a llegar por medio de Avi, ¿no? Porque muchas veces hacemos algo pensando que esa persona a la que estoy beneficiando me va a beneficiar. Y la mayoría de las veces, otro secreto, la mayoría de las veces al que beneficias, no nada más no te beneficia, te maleficia, ¿no? ¿Okay? Pero si nosotros no estamos esperando absolutamente nada, la bendición cuando menos esperemos nos va a llegar. Y no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, por favor, porque no se trata de eso. ¿Okay? Bueno, ¿qué significa ese pasaje? Traté de ponerlo en 4 puntos importantes. La primera es una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos. ¿Y qué tipo de discípulos? Limpios. Limpios por el Señor, no por lo que nosotros hagamos. Porque podemos ser discípulos de cochinadas, ¿no? Podemos ser personas que no seamos muy dignas de ser seguidas y hacemos discípulos. Pero tenemos que tener discípulos conforme al Señor. Y no discípulos de Francisco, de Javier o de Paco. ¿Discípulos de quién? De Cristo, de Jesús. ¿Ok? Y Él es el que los va a limpiar, no nosotros. La segunda, la visión de la iglesia, el servicio. ¿Cuál era el ejemplo que estaba dando Jesús? Servicio. La tercera, ¿cómo estaba dando ese servicio? Quitándose el manto, humildad. Y la cuarta, ¿cuál era el mensaje? El amor. Porque no estaba pensando en su posición de maestro, no estaba pensando en su posición de Señor, estaba pensando en lo que estaba haciendo en los que estaban ahí con él. Es más, no me acuerdo, corríjanme si me equivoco, pero por ahí decía en algún libro que leí que ¿quién fue el primero al que le limpió los pies? Pedro. Y de los primeros, Judas,
¿no? Y no me digan que no sabía qué iba a pasar, ¿no? Hasta el enemigo le estaba limpiando los pies. ¿Ok? Bueno, vámonos a la siguiente. ¿Cuál debería ser nuestra motivación de servir? Lo primeritito, darle gloria y honra a Dios. Es bien complicado porque cuando nosotros servimos, ¿para quién es la gloria y honra normalmente en el mundo? Para nosotros. Si yo le hago un favor a alguien, ¿a quién le agradece? Pues a mí, porque yo hice el favor, ¿no? Pero cuando nosotros servimos, ¿a quién debemos darle la gloria y la honra? A Dios. No está nadie por aquí. La semana pasada, no sé qué dije, algo dije, que se me acercó una persona, un varón, y me dijo, Frankie, te admiro. Le dije, no, no me admires, eso es muy peligroso. Le dije, admira a Dios, gloria y honra a Él, porque yo no estoy haciendo nada, Él es el que está haciendo aquí en medio de nosotros. Si yo me empiezo a creer esa admiración, como le decía el otro día, no me acuerdo quién le dije, ni me creo todas las ofensas, ni me creo todas las buenas palabras que me dijen hacia mí, ¿no? Porque ni soy tan malo ni soy tan bueno. Soy bastante mediocre en ese aspecto, ¿no? Pecador igual que todos, desconocedor igual que todos y malo igual que todos. Entonces, cuando alguien te expresa una admiración, si empezamos con el ego, ya valemos, ¿no? Entonces, lo primeritito es gloria y honra a quien la merece. Lo segundo, contribuir a la salvación y a la edificación de los demás, de los que estamos aquí y de los que no estamos aquí. Esa es nuestra mayor motivación. ¿Ok? La siguiente. Vamos a ir cerrando. Hoy va a ser un mensaje más o menos cortito. Si quieres ir poniéndole lo que quieras. Ok. Otro secreto. El servicio trae bendiciones, ya lo dijimos. ¿Cuáles son las mayores bendiciones? Paz y contentamiento. Paz y contentamiento. La mayor bendición no es económica. Eso a lo mejor ni llega. La mayor bendición es paz de corazón y gozo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Y de ahí nos seguimos. El amor lo expresamos nosotros cuando servimos. ¿Y qué recibimos a cambio? Gozo y paz. ¿Ok? Nunca debemos servir con la intención de recibir algo a cambio. Porque, bueno, lo vamos ahorita. Dice ahí, servíos, Gálatas 5:13, servíos con amor los unos a los otros. Ahorita voy a decir por qué no. Ok, vámonos a ver algunas consideraciones de lo que es el servicio. ¿Ok? Las primeras, no sirvas porque alguien se lo merece. ¿Quién se merece ser servido? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? ¿No? Dios, perfecto. Y tampoco porque vamos a recibir algo a cambio. ¿Por qué debemos entonces servir? Porque Jesús nos sirvió primero. En el devocional, Eric, sin saberlo, no está Eric, por acá está Eric, decía que, el devocional decía que nosotros obedecemos a Dios por la relación que tenemos con Él. Si nosotros sabemos quién es Él, sabemos lo que hizo por nosotros, la obediencia no cuesta, porque es por agradecimiento lo que hacemos. Cuando tenemos un buen padre o una buena madre y nos ordena algo correcto, obedecemos con gusto o sin gusto. Normalmente con gusto. Cuando sentimos que es injusticia, es sin gusto, ¿no? Pero como tenemos esa relación, sabemos que es para bendición de nosotros, sabemos que es con amor, nos cuesta menos trabajo que cuando es por imposición o cuando es por algo que no nos guste porque no nos va a beneficiar. Lo mismo pasa con Dios. Cuando sabemos quién es Él, no obedecemos por obligación, obedecemos por amor y entonces no cuesta. El servicio de un cristiano es esa obediencia por amor. Y es porque Él nos amó primero y porque Él nos sirvió primero. ¿Se entiende? La segunda.
Hacer algo por una recompensa se llama conveniencia o se llama interés o en el mejor de los casos se llama trabajo, porque nos pagan por hacerlo, hay una recompensa. Entonces nosotros no deberíamos de trabajar en el reino ni por un sueldo, ni por una conveniencia, ni por un interés personal, sino por un agradecimiento a quien nos sirvió primero y a quien nos amó primero. Amén. La siguiente. Usa tus dones y talentos en beneficio de los demás. Los dones y talentos no son para autoedificación. Los dones y talentos no son para que yo solito crezca. No son para que yo solito sea una mejor persona. Cuando yo aplico esos dones y talentos, como me tengo que preparar más, el primer beneficiado soy yo. Entonces el primero que crece soy yo, pero eso es una consecuencia, no un objetivo. El día de hoy tuvimos también otra inauguración. Eric nos compartió el devocional. Muy bien, Eric, muchas gracias, ¿no? ¿Cuánto tiempo extra a lo que haces normalmente para un devocional te tomó prepararte para el día de hoy? Unas horitas, ¿verdad? ¿No? Ese tiempo que él se tomó extra para prepararlo fue un esfuerzo adicional. Si hubiera sido por él, ni lo hace, porque no lo había hecho en tanto tiempo que no estaba aquí al frente, ¿no? ¿Quién fue el primer beneficiado? ¿Quién fue el primero que se aprendió la lección de hoy? Él. Pero su intención no era aprender él, era no hacer el ridículo enfrente de todos nosotros. Estaba pensando, sí, un poquito en él, pero mucho en ver qué podía transmitirnos que fuera de bendición para nosotros. Fue de bendición para nosotros, pero también fue de bendición para él. ¿Qué pasó? Todos crecimos. Todos crecimos. De eso se trata el reino, ¿no? Una más. ¿A quién le gusta salirse de su zona de confort? Un raro entre el grupo, a mí también. Con trabajos, no es que me fascine, pero soy intencional. Cuando me fui a Abu Dhabi, me fui con un grupo de 10 personas, todos mexicanos. Todo mundo quería comer lo que había en México. Quería su pollito, quería su huevito, quería cosas que se vieran bonitas. Dije, no manches, yo no viajé al otro lado del mundo para comer lo mismo que hago en mi casa, ¿no? ¿Qué es lo más raro y lo más feo que se ve? Eso, dame eso, ¿no? ¿Qué es lo que nadie quiere? Eso, dame eso. ¿Ya han probado el camello? Bueno, nunca hubiera sabido a qué sabe el camello si no me salgo de mi zona de confort. Fui el único de los 10 mexicanos que comió camello. ¿Y qué creen? Me encantó. Pobre camello, ¿verdad? Pero a mí me encantó, ¿no? Entonces aprendí algo que era muy rico, que no se veía tan rico, ¿no? Pero que me encantó. También hubo unas cosas que eran, hagan de cuenta, un puro, así un puro, un poquito más grueso, verde, y se comía masticado. Lo más horrible que he probado en mi vida, amargo, 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 pero también aprendí. Entonces aprendí algo delicioso y aprendí algo asqueroso, pero crecí. Todos mis demás compañeros se quedaron como estaban. No hubo una diferencia. No conocieron a qué sabían las cosas típicas de la región. Bueno, pues lo mismo nos pasa en el medio cristiano. No servimos porque no nos sentimos preparados para servir y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. ¿Y qué creen? Si no sirves, para empezar, no sirves. Para seguir, no sirves y no creces, ¿no? Entonces, la única forma de crecer es haciendo cosas que no haces normalmente. Por ahí dicen no pain, no gain, ¿no? El que no duela, que no implique un esfuerzo adicional, no hay crecimiento, ¿no? Entonces te invito de todo corazón a que si te invitan que hagas algo, lo hagas. Y si no te invita, pídelo para que lo hagas. Porque sí, te va a costar esfuerzo, a lo mejor vas a ocupar tiempo,
A lo mejor vas a ocupar recursos, pero vas a crecer y vas a hacer crecer a los demás. Si te quedas en tu zona de confort, seguimos igual. No hay crecimiento, ¿no? Así es, Anita. La siguiente. Hay 3 cosas implicadas en el servicio: la medición, la intención y el esfuerzo. Nosotros vamos a ser medidos no por nuestros logros económicos, no por nuestros logros académicos, sino por nuestro servicio. Porque el nivel de servicio implica el nivel de nuestra fe, ¿no? Y tampoco te preocupes si no sirves bien. No es que lo hayas hecho perfecto. ¿Cuántas veces se equivocaban hace rato? Ni me digas porque los hermanos se dieron cuenta. ¿Y cómo salió? Precioso. Vi gente llorando. No fue por los errores, es por la intención de corazón. Las cosas no... ¿A quién le tocaba servicio de limpieza hoy? Levántenla, no le saquen. ¿Quién no llegó? No pasa nada, estaban votando, también tienen que servir al país. No es yo dije, llegó un momento que dije, vi las colas, yo hice casi 2 horas, 1 hora 45 para votar. Como decía Mario, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? No hay servicio, no importa. Hoy hay excusa para que no haya, no me refiero a servicio, sino servicio de limpieza, ¿no? No pasa nada. Podemos alabar a Dios con un poquito de mugre, ¿no? Su intención estaba llegar. ¿Saben a qué hora llegó Paco a formarse? ¿A qué hora llegaste, mijo? A las 7. 7 y cachito, ¿no? Él tenía la intención de llegar temprano, ser el primero, y pues llegó aquí después que yo, ¿no? Entonces, él cumplió con lo que estaba haciendo y cumplió con lo que está haciendo ahorita. Porque lo importante no es la limpieza, era la alabanza, ¿no? Había varios que tenían que llegar al devocional y no llegamos. Bueno, yo sí llegué, ¿no? No pasa nada, estábamos cumpliendo otra responsabilidad y es una vez, ¿no? Entonces, no tiene que ser perfecto, pero ¿cuál era la intención? Desde que vi a Paco en la fila, su intención era, tengo que llegar. Y no dijo la alabanza, dijo el aseo, ¿no? No se pudo, no pasa nada. Es la intención de corazón, ¿no? Sí queda claro esa parte porque es bien importante que el corazón es lo que nos va a medir Dios, no la perfección. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No ser cínicos, o sea, pues no es la perfección, no hago nada, o lo hago mal. Nuestra intención tiene que ser con excelencia y con perfección, pero si en la ejecución, para darle gloria y honra a Dios, no nos sale tan perfecto, no pasa nada. No pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. ¿Ok? La otra, bueno, ya la intención, ¿no? Esfuerzo. Haciendo lo mínimo, nunca obtendremos lo máximo. Entonces, lo que importa es cuánto nos esforzamos, porque ahí se mide la intención, en el esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es importante. Vámonos a la siguiente. Busca oportunidades de servir. A veces pensamos que por ser una congregación pequeña y ser una congregación que, gloria a Dios, hay muchas personas sirviendo. No hemos hecho el cálculo. Me gustan estadísticas, pero esa no la he hecho, ya me propuse hacerla. Yo calculo que más del 60% de esta congregación está sirviendo. A ojo buen cubero, como dicen por ahí, ¿no? Pero que seamos pequeños y que haya mucha gente sirviendo, no significa que no hay necesidades. Se requieren muchas más cosas, ¿no? Voy a decir algo que espero no ofender a nadie, pero muchas veces nos vamos de las congregaciones porque no hay algo para nosotros. No me están sirviendo, no están cubriendo mi necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Dios te está mostrando dónde quiere que actúes. Si no hay esa oportunidad, si no hay esa necesidad cubierta, en vez de huir, pensar en ti y buscar esa necesidad, cubrir esa necesidad, Dios te está dando una oportunidad de cubrirla para otros y desarrollarla. Dios te está llamando a servir donde no hay porque aquí te plantó. No quiero hablar mal de nadie, pero esta iglesia se vació 30%, ¿no? Más del 30%. Bueno, ok, ¿no?
Porque las personas maduras de más tiempo no encontraron quién los satisfaciera. Lo he platicado con Silvia, con Javier, ¿no? Cada quien su vida. Pero Dios les estaba dando una oportunidad enorme de donde los plantó 10 años, hacerlo crecer. Era su momento y no lo tomaron. Se los he dicho varias veces. ¿Ustedes creen que yo me sentía preparado? ¿Ustedes creen que Javier se siente preparado? No estoy hablando mal, me lo he terminado, ¿no? No. Pero ¿quién está creciendo, Javier? Los que estamos sirviendo y a los que les estamos sirviendo, tal vez torpemente, pero todos estamos creciendo, porque la intención es buena, porque el motivo es bueno y es darle gloria y honra a Dios. Entonces, a pesar de nosotros, todos estamos creciendo, ¿no? Y no me refiero creciendo en número, ese lo va a dar Dios, me refiero creciendo en carácter. ¿Ha sido fácil? ¿Nos hemos enojado unos con otros? Sí, ¿no? ¿Nos hemos molestado? Sí. ¿Nos ha dado flojera que no queremos parar? Sí, no podemos ocultarlo. Pero estamos templando nuestro carácter. Cuando yo ofendo a Mario y Mario sigue aquí y me sigue saludando y saludando con amor, ¿quién crece? Mario. Y aparte me hace crecer a mí. Trabaja su perdón y trabaja su templanza. Crece. Y crezco yo porque me siento amado. ¿No? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Tuve también la oportunidad, la verdad es que yo, según yo fui, me pasó como a ti en la plática del duelo, Silvia. Yo fui para acompañar a alguien, ¿no? A un funeral. Hubo un funeral el fin de semana pasado, el sábado, y me salí muy bendecido. Les voy a platicar rapidísimo la historia. Es una persona, no digo el nombre porque lo conocemos varios de aquí, no es nada malo. Lo conocemos de hace años, 15 años tal vez, y se murió su mamá. Entonces llegó su pastor, hizo una ceremonia y pasó a dar su testimonio. Fue un testimonio que me impactó porque pues, él siempre nos presentó a sus papás, a su papá, a su mamá, a sus primos, etc. Él es hijo único. Pues se enteró a sus 57 años, 55, que es adoptado. La mamá, antes de fallecer, ya en su lecho de muerte, le dijo que no era su hijo, ¿no? Pero se lo dijo con amor. ¿Saben qué pasó? Su mamá tuvo un primer matrimonio, se casó con una persona que no fue una buena persona, tuvo un hijo extramaritalmente, y le dijo, este es mi hijo de otro matrimonio, aquí está. Empezaron a vivir creo que un añito, algo por así, algo por el estilo, 2 años tal vez, no me acuerdo bien el tiempo, y el señor deja a la mamá y se